Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Entonces, profesor Justo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, estamos bien, estamos bien. Un poco ajetreados, pero estamos bien. Ajá. ¿Qué hora es allá en España en este momento? ¿4 de la Ahora mismo, tarde? sí, son las 4:06 ahora aquí. Vale, entonces, como les decía, profesor, iniciaría su exposición y después construimos un diálogo a partir de la exposición y algunas inquietudes que tiene el encuentro sobre esto de educar para la vida desde la perspectiva suya. Tiene la palabra. Muchas gracias. Si me permitís compartir mi pantalla, es lo que quiero intentar hacer. Si creo que, no sé, el anfitrión me tiene que habilitar esta función para poder Sí, sí. compartirles un poco la Vale, pantalla. ya la habilitan. De que lo pongan al derecho, ¿no? Todavía no está habilitada. Ya quedó habilitada. Sí, ahora sí. Ahora ya está habilitada. Sí, ya está habilitada. Sí. Bien, estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Sí. Buenos días allí, buenas tardes aquí en España. Cuando me contactaron para participar en este encuentro mundial, Educar para la Paz, pensé en un primer título, en este que ven ustedes ahí en la pantalla, descolonización, recolonización y cuestionamiento a través de la educación. Sin embargo, y luego me empecé a darle vueltas a la cabeza y me surgieron, digamos, 3 títulos, es decir, la descolonización y su importancia en el mundo de hoy, la recolonización desde la asimilación cultural mediática y la ausencia de cuestionamiento en la educación de hoy. Estos 3 títulos pues, me empezaron a rondar por la cabeza hasta que, por cuestiones deontológicas y morales y culturales, etcétera, opté por dar una charla centrándome en estas 3, digamos, definiciones o nuestros 3 títulos que en principio había estado barajando, es decir, la descolonización y su importancia en el mundo de hoy, la recolonización desde la asimilación cultural mediática y la ausencia de cuestionamiento en la educación de hoy. Bien, yo cuando me contactaron empecé a hacerme preguntas, ¿no? Es decir, para que hablemos de, digamos, la educación hoy en este mundo que nos ha tocado, que nos toca vivir, sobre todo siendo yo africano, aunque afincado en España desde hace ya 44, 45 años, donde he hecho toda mi carrera académica y profesional, no he hecho más que pensar, ¿no? He hecho pensar y me he hecho muchas preguntas cuyas respuestas no logro encontrar todavía. Por ejemplo, yo me hago la pregunta siguiente, ¿cómo fue posible que unos pocos países pudieran programar y ejecutar un proyecto tan amplio como fue la esclavitud transatlántica? ¿Por qué estos contados países pudieron colonizar y repartirse pueblos y países, haciéndose propietarios de sus habitantes, sus tierras, sus haciendas, sus psiques, etcétera? ¿Por qué los descendientes de aquellos pocos países colonizadores y esclavistas siguen teniendo el control absoluto de espacios amplios como África, como América Latina,
a nivel político, a nivel lingüístico, a nivel militar, a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel económico, etcétera. ¿Por qué fueron cosificados y satanizados los negros por dichos colonizadores y racializados hoy por sus descendientes? Es decir, son preguntas que me hago y no encuentro respuesta, no encontraba respuestas hasta que me encontré con los estudios que lleva realizando el historiador congoleño Didier Mumengi. Didier Mumengi dice que el día 3 de abril de 1484, más bien yo digo 1384, porque de eso hace mucho, en 1484, en alguna parte de la costa atlántica africana, dice que los europeos procedieron a la incineración ontológica de las civilizaciones africanas. También procedieron a la calcinación del pasado histórico africano, a la cremación de las culturas africanas, a la inhumación del desarrollo africano, a la destrucción de las memorias africanas, etc. ¿Por qué? Porque en aquel 3 de abril de 1484, etc., los europeos concentraron a los que hoy llamaríamos hechiceros, feticheros, etc., y les obligaron a llevar sus objetos de trabajo a la plaza, y ante la cantidad de gente que habían obligado a concentrarse allí, prendieron fuego a todos los utensilios de trabajo de estos curanderos, brujos, hechiceros, etcétera, africanos, que no eran tales brujos, no eran tales hechiceros, sino más bien eran como médicos, etcétera. Y aquello, claro, fue en aquella época, fue la cremación, fue la incineración ontológica de las civilizaciones africanas, etc. Aquel 3 de abril de 1384, los Ngangankisi, es decir, lo que llamaríamos hoy día médicos, los Ngangamayele, lo que llamaríamos hoy maestros educadores, los Nganga Zambi, los que llamaríamos hoy responsables del Kaolin, es decir, los sacerdotes, los Fumu Kupampesu, es decir, los eruditos, los sabios, fueron ontológicamente humillados y públicamente. Claro, eso supuso evidentemente que estos Ngangankisi, Ngangamayele, es decir, médicos, sacerdotes tradicionales africanos, etcétera, fueron convertidos por los europeos en brujos, en demonios, en hechiceros, en seres malhechores, etcétera. ¿Por qué? Porque les llamaba mucho la atención que estas personas pudieran tener tanta influencia. Tal fue así que estas mismas personas fueron, digamos, humilladas porque se habían opuesto al programa de tráfico de esclavos que iba a dar comienzo 15 años después. Digo esto porque no solamente se oponían al programa de tráfico de esclavos, etcétera, sino también se oponían a la presencia de estos europeos que estaban obligando a los padres entonces ahí en África a llevar a sus hijos a lo que ellos llamaban escuelas entonces. Llevar a sus hijos, obligando a los padres a dejar a sus hijos durante horas con los misioneros para enseñarles las lenguas no africanas en aquellos espacios. Y claro, pues estos sabios, estos eruditos africanos, estos médicos africanos, estos maestros africanos dijeron no a esta concentración de las jóvenes generaciones africanas, porque aquello se traería consigo el desastre cultural africano. Eso es lo que primero que yo vi, porque yo conocía a estos estudios, pero y también conocía los estudios de otros digamos, expertos occidentales, europeos o no, respecto a la presencia de Occidente en África, en otras partes del mundo. Claro, esta presencia llevó consigo el rapto y el secuestro de jóvenes africanos, como les he dicho antes,
trajo consigo la esclavitud transatlántica, la colonización, la exoenculturación, que supuso cambio de identidad, cambio de religión, cambio de lengua, cambio de cultura, la neocolonización o también la desenculturación y la desidentificación que estaba siendo practicado por los europeos que se habían dispuesto a cambiar a los africanos a su imagen y semejanza. En otra parte de mis lecturas encontré el trabajo que había hecho el también historiador Aurélien Ignaoui, que ha muerto hace 3 años en París, y en un artículo publicado hace tiempo, titulado El Egipto Antiguo y el África Negra, habla de cómo un ministro belga de ultramar, Jules Rankin, se dirigió a los misioneros que estaban trabajando en la entonces Congo belga, hoy República Democrática del Congo, para llevarles el mensaje que le había dado su majestad Leopoldo II de aquel entonces. En este mensaje, este ministro Jules Rankin decía que el objetivo esencial de la misión de los misioneros, valga la redundancia, no era enseñar a los negros a conocer a Dios, porque ellos ya le conocían. Su objetivo era básicamente facilitar el trabajo al personal de la administración colonial y a los comerciantes. Y para conseguirlo, debían estos misioneros desinteresar a los salvajes africanos por las riquezas materiales que abundan en su subsuelo y evitar que hagan la competencia mortal y sueñen algún día, con expulsar a los europeos de África. También los misioneros debían contener a los africanos para evitar que se rebelasen. Decía también que tanto el personal de la administración como los comerciantes tenían que recurrir a la violencia, a las injurias y a las humillaciones para hacerse temer. Tenían que hacerles despreciar todo aquello que pudiera darles el valor de enfrentarse a los europeos. Es decir, aquellos sabios eruditos africanos que habían sido humillados en 1384 tenían la misión de envalentonar a los africanos, a sus hijos o hermanos, etcétera, para evitar que aceptaran, digamos, o para que rechazaran a los europeos que estaban poco a poco introduciéndose en África. También, digamos, este señor ministro Jules Rankin dijo que deberían insistir en la sumisión y en la obediencia ciega y evitar desarrollar la visión crítica en sus escuelas, es decir, con las escuelas que el Congo belga, Francia, España, Portugal, Inglaterra, etcétera, habían abierto en muchas partes de África. Es decir, tenían que enseñar a los africanos a creer y a no razonar. Tenían que enseñar a los africanos que iban a las escuelas forzosamente a deshacerse o desprenderse o carecer de la visión crítica que debería ser subyacente a cualquier proceso de enseñanza o cualquier proceso instructivo o educativo. Tenían que decirles a estos africanos que sus estatuas son obras de Satanás y había que confiscarlos para llenar los museos de Bélgica, de Francia, de España, de Portugal, de Inglaterra, de Alemania, etc. Y dijo, si ustedes, señores misioneros, hacen todo eso, si ustedes buscan en los evangelios aquellas expresiones que puedan, digamos, calmar e impedir que los africanos se enfrenten a nosotros, ustedes tendrán dinero y recibirán tierras, recibirán mano de obra gratuita y tendrán poder. Y eso fue lo que pasó. Entonces, estos dos hechos, en 1384
y en 1920 y tantos me han hecho siempre pensar. Entonces, digo, las escuelas que tenemos en África o que tenemos en aquellos espacios donde no había eso que llamamos escuelas, pero sí había una forma de instruir y formar a las jóvenes generaciones, ¿de qué nos sirven y de qué nos han servido? Evidentemente, cuando yo veo todo esto, que veo en la escuela, procesos de asimilación, procesos de enculturación, procesos de cambio de identidad, procesos de cambio de identidad, procesos de desenculturación, etcétera, no hago más que pensar en lo que dijo Claude Agege cuando allá por 1912 dijo que cuando uno impone su lengua a alguien, lo que está haciendo es imponer su forma de pensar. Es decir, cuando las lenguas europeas se han impuesto en África, se han impuesto en América Latina, se han impuesto en otras partes del mundo, lo que se ha hecho es imponer las formas de pensar de los países europeos occidentales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos valores, por ejemplo, los valores de la honestidad, de la justicia, de la responsabilidad, de la generosidad, del agradecimiento, la tolerancia, la lealtad, etcétera, eran valores que no nos eran enseñados en las escuelas porque ya los teníamos. Al igual que el señor ministro Jules Rankin dijo que los africanos no necesitaban que alguien les hablara de Dios porque ya lo conocían. Los africanos no necesitaban que alguien les hablara de los valores porque ya los tenían. Lo que pasa es que la presencia europea, la presencia de la escuela europea en África o en otras partes del mundo, lo que ha hecho es destruir los valores africanos e imponer una forma de pensar que nada tiene que ver con la idiosincrasia cultural africana. Entonces, la educación hoy, tal y como lo podemos concebir, tendría que empezar a tener en cuenta la realidad cultural del lugar donde se está impartiendo esa educación. ¿Por qué? Porque enseñar a unos niños a crecer al margen de su entorno sociocultural es enseñarle una forma de pensar y es inocularle un virus que le impedirá después apreciar lo que el entorno suyo le ofrece y buscará aquello que le han enseñado en la escuela, buscará a sus ancestros mentales, buscará lo que lee en las escuelas. ¿Y qué lee en las escuelas? Pues lee aquello que caracteriza a los occidentales europeos, los valores europeos del egoísmo, los valores europeos del individualismo, los valores europeos otros que no son aquellos valores que siempre caracterizaron a los africanos. Por eso hoy día se dice que los africanos tienen unos valores que no tenemos ya en Europa ni en Occidente, evidentemente, porque somos sociedades, son sociedades comunitaristas, son sociedades solidarias en las que las personas que viven en una comunidad se muestran solidarios, pero en Occidente esa solidaridad ha desaparecido para dar paso al individualismo, para dar paso a las sociedades de consumo que no tienen en cuenta las necesidades de la población que pasa momentos difíciles. Entonces, esto sería una pequeña introducción de lo que yo podría decir de esto que he llamado al principio, como que ustedes lo han visto, los tres títulos que yo propuse en principio, en los que yo pensé, ¿no? Es decir, la descolonización, la recolonización y la ausencia de cuestionamiento. Hoy día estamos viviendo un proceso de recolonización, además lo estamos viendo, es decir, hablamos de países que no tienen soberanía
política, que no tienen soberanía lingüística. ¿Por qué? Porque las lenguas oficiales de los países, la mayoría de los países africanos son lenguas oficiales extranjeras. Las lenguas que se utilizan para formar a las jóvenes generaciones en las escuelas no nacionalizadas todavía son lenguas extranjeras. Entonces, esto me lleva a pensar en que estamos en un proceso de recolonización, porque la lengua, cuando se impone, cuando se enseña desde la más tierna edad, lo que hacen es enseñar a la forma de pensar de las personas que tienen esa lengua como lengua materna. Y la escuela, evidentemente, entronca con el pensamiento del ministro belga, de Jules Rankin, cuando fue al Congo belga a decirles a los misioneros cómo tenían que hacer su trabajo, es decir, el racionamiento, la visión crítica, el cuestionamiento no debía existir en las escuelas. Y eso es lo que pasa en África, y no solo en África, sino también en Occidente. La visión crítica de la que caracterizaba a la escuela ha desaparecido. Los estudiantes ya no tienen esa visión crítica, ya no, digamos, se interesan por debatir, por cuestionar. Entonces, estamos ante una especie de una educación en la que la recolonización se está llevando a cabo subliminalmente o de manera subrepticiamente. Es decir, ya lo vemos, la presencia de los medios de comunicación que llamamos Internet o redes sociales no hace más que debilitar el aspecto crítico del ser humano. Nadie cuestiona, nadie critica, sencillamente cada uno o todos consumimos lo que nos ofrecen los gestores de las redes sociales o de los medios de comunicación. Entonces, la educación, ¿qué tiene que hacer allí? Volver a su aspecto crítico, es decir, volver a ser la educación que enseña a los estudiantes, a las jóvenes generaciones, a ser críticos con su propio entorno, a ser críticos con su realidad, porque solo así podremos evitar ser controlados por los que se creen dueños del mundo en todos los aspectos, aspecto económico, aspecto político, aspecto militar, etcétera, etcétera. Con eso puedo dar por concluida mi resumen y daríamos pie a esta charla. Perfecto, profesor Bolequia. Quiero agradecerle realmente esta extraordinaria síntesis, porque muchísimas veces nos movemos en lo que usted estaba diciendo de la recolonización mediática a través de redes y quedamos reducidos a cosas que alguien emite desde su consideración como importantes sobre los temas y los circulan con fuerza. Yo creo que su síntesis, como bien dice, nos acerca al problema de forma muy clara. En América Latina, usted sabe, según la CEPAL hay 130 millones de afrodescendientes y en mi país hay una cantidad bastante grande, el 10% de la población afrodescendiente. Cuando hicimos un trabajo sobre la población afrodescendiente aquí en Bogotá, encontramos que parte de los problemas que tenían era que les habían borrado la memoria, había sido borrada la memoria desde cuando llegaron para atrás. Parecía que los afrodescendientes no tuvieran historia. O sea, los trajeron, los pusieron acá, los esclavizaron y silenciaron su historia. Todo lo que usted estaba diciendo de los médicos, la cultura en general de ustedes fue borrada sistemáticamente de la misma manera que se actuó con los pueblos originarios de estas tierras, ¿sí? Borrada la memoria, la gente, digamos, entró en la necesidad de aceptar lo que había, se vieron obligados a aceptar eso. Esa es como la primera reflexión que me provoca su muy, muy interesante síntesis. Y habría que mirar cómo la educación se preocupa de alguna manera por recuperar esa memoria de los pueblos africanos antes de llegar acá.
Eso es parte. Lo otro es esta, digamos, de hablando con una persona con doctorado y estudios de lingüística y esto, uno dice, hombre, es el idioma una arma muy eficaz para reducir a la gente, ¿sí? Quitándote las palabras, ¿sí? Te quitan tu historia y te quitan tu futuro, ¿sí? Eso alcancé a entender, no sé cómo le parece estos dos temas que quería tocar con usted. La memoria de los pueblos africanos que llegaron acá borrada. Evidentemente, o sea, eh, don Guillermo, todo lo que dice es cierto. Es decir, eh, cuando a un pueblo le quitas su memoria, cuando a una persona le quitas su memoria, sus recuerdos, le anulas totalmente. Le anulas y le sumes en un desequilibrio profundo si tiene un poquito de conciencia, si tiene el más remoto recuerdo de algo que le vincula con un punto de origen, de partida, le sume en una profunda crisis identitaria. Y si a esto le sumas que el entorno político, eh, que es el que decide, el que diseña las identidades políticas del espacio que ocupamos, geográfico, geopolítico, si a esto le sumas que el entorno político contribuye a la anulación, promueve la anulación digamos, la cosificación de esa persona, evidentemente, pues esa persona se anula más. Y, sin embargo, hay un aspecto que siempre me llamó la atención y es una cosa en la que no solemos pensar. Cuando se habla de los tres reyes magos, se ignora que los tres reyes magos no eran, el negro no estaba al principio. Entre los tres reyes magos el negro no figuraba. Empezó a figurar allá por el siglo X, 9 antes de Cristo, fue cuando incorporaron al negro porque fue cuando se dieron cuenta de que sí existía también el negro, había que incorporarle para digamos, incorporar también a esta gran cantidad de negros si queremos garantizar la existencia per secula seculorum de la iglesia. Incorporaron al negro. Entonces, eh, vemos cómo la iglesia se adelantó y incorporó al negro, pero los gestores políticos no incorporaron al negro en la gestión de la cosa pública. Y esto lo seguimos viendo todavía. Lo vemos en muchos países latinoamericanos donde el negro existe, un 10%, como ha dicho, en Colombia hay un 15%, no sé, en Brasil hay un porcentaje muy alto, pero no tiene presencia, digamos, en las esferas políticas decisorias, no lo tiene. Entonces, se sigue tratando de mantener este borrado del negro a nivel histórico, a nivel, digamos, actual, moderno, etcétera. Y no digamos en Europa, no digamos, a pesar de haber sido los países que han han colonizado y siguen explotando los recursos, seguimos viendo países como Inglaterra, donde hay muchísimos, países como Bélgica, países como España, etcétera, o Francia, vemos que el negro sigue siendo ignorado a nivel político, a nivel científico, a nivel literario, etcétera, ¿no? Bien, pero algunos van poco a poco. Francia, por ejemplo, acaba de otorgar el premio Goncourt, el premio de las letras francesas más importante, lo acaba de conceder a un escritor senegalés. Entonces, pero cosa que España todavía se resiste a conceder, ¿no? El premio Cervantes de las letras que caiga en manos de un escritor negro, pues para España sería llamativo, ¿no? Entonces,
todavía seguimos asistiendo a elementos, seguimos siendo testigos de elementos con los que se contribuye a seguir manteniendo el borrado de la memoria africana. Aquí en España, Salamanca, Armenteros, donde hay, don Guillermo, unos 600 chicos entre negros, latinoamericanos, 600, pero no hay ningún profesor ni africano ni latinoamericano. Entonces, señor, yo cuando fui ahí, dice, señor director, no puede ser que aquí haya 600 y no haya ni un profesor. Entonces, ustedes aquí también están contribuyendo a que estos pobres muchachos desprecien su historia, ignoren su historia, etcétera. Entonces, seguimos viviendo esos problemas hoy día. Y la escuela, que debería, digamos, contribuir digamos, recuperar esa parte de memoria, la escuela lo que hace es seguir marginando, seguir racializando, digamos, al negro, tanto en los libros de texto como en las aulas. ¿Por qué? Porque la política educativa de los países occidentales no contempla, no tiene en cuenta, digamos, la presencia del diferente en las escuelas. ¿Por qué? A pesar de los adelantos que hay, la escuela sigue siendo homogénea, es decir, en el sentido de que los alumnos, como son, por ejemplo, españoles o franceses o ingleses, se diseña el diseño de las materias de la política educativa, de los programas educativos, se tienen en cuenta únicamente a los alumnos autóctonos de los países, digamos, occidentales. En ese sentido, podríamos seguir hablando mucho, ¿no? Dando elementos. Por eso, esto es lo que ha hecho que muchos afrodescendientes en España, en el mundo, estén reclamando su presencia, estén reclamando, exigiendo que la escuela contribuya a recuperar esa parte de memoria que se ha ido ocultando. Por ejemplo, el primer catedrático negro que hubo en España fue Juan Latino, y ahora pues se está recuperando esa figura. Muchas escritores negros, pintores, arquitectos negros que contribuyeron al engrandecimiento, a la construcción de grandes obras en España, hoy día se están ya poco a poco recuperando, pero no se llevan a la escuela, sino algunos investigadores los publican en algún periódico, pero nada más, nada más. Entonces, aquí hay mucho trabajo por hacer, don Guillermo, muchísimo trabajo por hacer, y no sabemos si, hombre, también habría no solamente solicitar el concurso de los poderes político-culturales de los países occidentales, sino también el concurso o la presión de los poderes político-culturales africanos, iberoamericanos, etcétera. ¿Por qué? Porque Europa no va a promover cambios que beneficien a los afrodescendientes si no recibe presiones provenientes de África o de América Latina. Entonces, la recuperación de nuestras memorias, depende no solamente de los trabajos que podamos hacer como científicos, sino también de la voluntad de los políticos occidentales y de la voluntad de los políticos africanos, iberoamericanos, etcétera. Profesor, voy a preguntar si hay alguna persona de las tres que están en la sala que quieran hacer alguna pregunta, porque yo estoy lleno de preguntas para el diálogo, ¿sí? Me parece que una de las preguntas que me asalta escuchándolo es cuál es el papel de los organismos multilaterales dedicados a la cultura, a la migración, a todo esto. ¿Cuál es el papel de estos organismos multilaterales en al menos intentar solucionar el problema
¿Será que no entienden el problema? ¿Los ha abrumado el problema? Es otra de las estrategias de desconocimiento de las poblaciones africanas o amerindias, ¿sí? Porque no se ven realmente programas de fuerza que traten de recuperar lenguas, que traten de integrar a la población de manera más democrática. ¿Cuál es su conocimiento alrededor del papel real, práctico y eficaz de estos organismos multilaterales? La respuesta es clara, es decir, que ya lo mencioné en uno de mis títulos, es la recolonización inconscientemente. Es decir, los organismos multilaterales supuestamente van a Iberoamérica o a África a educar o a enseñar a los africanos, etcétera, lo que están haciendo es volver a colonizar. Es decir, la pregunta es, ¿lo hacen conscientemente o lo hacen inconscientemente? Vamos a ver, ¿qué necesidad tengo yo, hablante del guaraní, hablante del quechua? ¿Qué necesidad tengo yo de aprender francés, inglés, alemán, si no voy a moverme nunca de mi espacio cultural? ¿Qué necesidad tengo yo de aprender esas lenguas extranjeras si no voy a irme de mi entorno sociocultural? Entonces, si cuando van allí a enseñar, hay que preguntarse, ¿para qué me enseñan? ¿Para mí o para ellos? Es decir, ¿para qué? Es decir, ¿me forman para quién? ¿Para que yo sirva a mi entorno cultural o para que yo emigre y vaya a servirles a ellos? Porque muchos de los que salen como inmigrantes salen formados y cuando formados para ir a trabajar. Los latinoamericanos, colombianos, peruanos que van a Estados Unidos salen ya formados para ir a trabajar. Entonces, ¿para quién se forma? ¿Para quiénes van los organismos multilaterales? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son los objetivos cuando van a esos países? ¿Para formar a la gente? La gente les ha llamado para decir, vengan ustedes a formarnos porque somos ignorantes. ¿Cómo podemos seguir manteniendo hoy, siglo XXI, eso de que tenemos que ir allí a salvar a estos desalfabetizados, a salvar a estos analfabetos? Señores, analfabetos, aunque no sepan ni leer ni escribir francés, alemán, español, etcétera, desde su propio entorno cultural sí están formados, porque saben arreglárselas para vivir, para contactar, para relacionarse con sus especies semejantes, etcétera. Entonces, para mí, estos organismos siguen el proceso de colonización que llamaríamos ahora recolonización y oculto dentro de la política de cooperación. Es decir, vamos a cooperar con los africanos para que se desarrollen. Vamos a cooperar con ellos para que sean gente de provecho. Vamos a cooperar, pero ¿cooperar para qué? ¿En qué? Vamos a cooperar. Vamos a enseñarles a hacer, no sé si lo saben ustedes, cuando van muchos organismos a África, vamos a enseñarles a hacer pozos o a recoger agua. Y eso, no, de paso enseñamos la lengua. Abrimos unas escuelas para que los niños vayan allí. Y esos niños, cuando van a esas escuelas, a partir de cierta edad, surge un abismo generacional entre los padres y esos niños, porque los padres se hablan una lengua y los niños hablan otra lengua. Padres ya no se entienden con los hijos, nietos no se entienden con los abuelos y África se convierte en un espacio fácilmente controlado por los organismos multilaterales, fácilmente controlado. ¿Por qué? Enseña tu lengua e impon tu lengua a alguien y controlarás tu forma de pensar. Y eso es lo que pasa. Y si a eso le sumas la presencia de los medios de comunicación controlados y regentados desde Occidente, con los satélites que hay, donde una escuela, dice, mira, ¿qué se aprende en una escuela? Contenidos que no tienen nada que ver
con el entorno del muchacho que está creciendo, de primaria, el de secundaria. No tiene nada que ver. Contenidos que hablan del rey Sancho, del rey Fernando VII, del rey, que no tiene nada que ver. Y esa gente cuando crece ya tiene el cerebro ya formateado para mirar hacia afuera, no mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, porque ya no se identifica con lo que tienen en su entorno. Sí, sí. Yo creo que, o sea, en los puntos que está poniendo, que me parece supremamente interesante y claros, ¿sí? Lúcidos. Hay una pregunta que me asalta, porque esto básicamente son preguntas, ¿no? Una pregunta sobre cómo se pueden dar los procesos de descolonización en países como el nuestro, por ejemplo, donde la población originaria fue reducida a un mínimo, ¿sí? Y su desconocimiento ha hecho que se produzca una especie de confrontación en donde ellos han pasado a ser, ¿sí? Algo así como victimarios y no víctimas de un proceso de siglos, ¿no? Porque uno encuentra, la otra vez, para hablar con usted, estuve indagando algunas cosas también. Me encontré para sorpresa de cómo en Inglaterra algunos tumbaban las estatuas de colonizadores que habían, de alguna manera, entiendo yo, ¿sí? Ido en contra de principios o valores que esta gente inglesa quería asumir, quería recuperar, ¿sí? Recuerdo que tumbaron, creo que era la estatua de Rhodes en Oxford, Sí, sí. ¿sí? Sí, ese movimiento sí. que se está dando es un movimiento que está adentro del país colonizador, llamémoslo así, ¿vale? Sí. Esos procesos suelen verse como actos democráticos, pero lo que sucede al interior de nuestros países son actos violentos. Sí. Eso Sí. es básicamente, ¿no? Sí. Son actos violentos, además descritos de esta manera desde Occidente, evidentemente. Son actos violentos. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo proceder a la descolonización? Don Guillermo, debe ser una descolonización mental. Debe ser un proceso de descolonización sistemática, es decir, desde la escuela. Desde la escuela, ahí es donde se tiene que llevar a cabo el proceso de descolonización. La escuela. Es decir, desde la escuela tenemos que formar a los maestros, tenemos que descolonizar mentalmente a los maestros. Es decir, estos que van a ser los responsables de la formación de los chavales tienen que descolonizarse también. Cheikh Anta Diop, un gran historiador africano senegalés, decía que el intelectual africano, al intelectual africano le han inoculado el virus de la alienación. Es decir, sin darse cuenta, defiende lo occidental como si fuese lo único verdadero que hay y olvida que en su propio espacio está lo verdadero porque se le ha ocultado la verdad de lo que podría darle su propio espacio cultural. Entonces, este señor, Cheikh Anta Diop, o otro señor, Cheikh Hamidou Khan, etcétera, o incluso el eterno candidato a premio Nobel, Ngugi wa Thiong'o, etcétera, se oponen a cómo está la escuela, digamos, ahora en África, desde hace muchos años. Y dicen, la escuela es la que sigue manteniendo el proceso de colonización y recolonización, además promovido desde los mismos gobiernos africanos, desde los mismos gobiernos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo convertir a las sociedades formadas, tanto en Iberoamérica como en África, cómo hacerles entender que la escuela es responsable de nuestro no desarrollo, según la terminología occidental?
¿cómo hacerles entender eso? ¿Cómo hacerles ver que cuando un niño nace y crece y le enseñas una lengua, le enseñas una religión, le enseñas unas costumbres, le enseñas a despreciar su comida, le enseñas a despreciar a sus... Al final, ¿qué estás haciendo? Alguien que va a rechazar aquello que supuestamente es suyo y va a querer pretender tener, buscar lo que no le van a dar, porque en cuanto vaya a ese país con cuya lengua ha estado aprendiendo en toda su etapa educativa, le van a decir, no, 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 usted es extranjero. Hace un par de días, en la presentación de un libro mío, una de las presentadoras se apellidaba Cortés Molina, era una chica colombiana además. Y yo dije, señora, esta chica, los apellidos que lleva Cortés Molina deberían automáticamente darle la nacionalidad española. Automáticamente si la solicita. ¿Por qué? Porque es que es Cortés Molina. No se trata de Gangan Yunyu. No, es Cortés Molina, señores. Dice, hombre, profesor, no, no, no. Entonces, ahí está, estos apellidos muestran las violencias, los atropellos que ustedes han cometido en Sudamérica, en Iberoamérica, en África, etcétera. Y es hora de que tengan la valentía de decir, mira, todos aquellos que vengan a nuestro país, hablen la lengua española y traigan apellidos españoles en sus documentos, automáticamente, si quieren nacional española, ahí la tienen. Pero no va a ser. ¿Por qué? Porque ustedes no, los han formado en su país de origen y cuando llegan aquí les llaman extranjeros, les llaman inmigrantes, les llaman sin papeles. Eso significa, como dijo el filósofo Cámara, la derrota psicológica del iberoamericano, del africano, etcétera. Pensar tantas cosas que podríamos seguir conversando. Sí. En la última intervención suya lo que me provoca es como esa calificación de hipócrita a la democracia establecida, ¿sí? Sí. En los países supuestamente democráticos, ¿sí? Sí. Esa hipocresía democrática les permite rechazar a unos, ¿sí? Y no rechazar a otros. Usted sabe que hay un concepto de esta filósofa española Adela Cortina de aporofobia. Lo debe conocer Sí. porque usted está ahí. Sí. Y me llamaba mucho la atención porque pasa ahora ya no solo con los afrocolombianos, sino con los venezolanos que están llegando y lo que se ha producido en esta democracia es como el rechazo a los pobres, no a los ricos. Sí. Dice el concepto más o menos que se acepta a los ricos de los países, pero no a los pobres, ¿sí? Exactamente. Exactamente. A los ricos sí, a los pobres no. A los ricos sí. porque ellos pueden traer su dinero Sí. e invierten su dinero en Europa. Compran bienes que se quedan en Europa. Por eso les gusta, les quieren. Sí. Sí, fíjese que cuando yo vivía en España, yo no sé si hay alguien que quiera preguntar, pero mientras tanto quiero aprovechar la conversación con el profesor, porque aprendo, básicamente. Sí. Cuando yo vivía en España, era la época del último año del dictador. Sí. Y no había afrodescendientes. Había No muy había. pocos. No Muy había. pocos. Eran muy pocos. Después volví y he vuelto muchas veces a España a hacer cosas y tal, y encuentro el cambio. Pero lo Sí. encuentro a veces como, por supuesto, con un alto nivel de discriminación, creo, también de aceptación, pero altamente de discriminación, y un poco de folclorización de la pobreza de los que emigran allá, con los manteros y todo esto, que a veces la gente va a curiosear cómo levantan la manta y corren, y los medios vuelven un espectáculo, el drama de la gente, una vez aceptada pero no incluida en la sociedad española, ¿no? Sí, exacto, no incluida. Tolerada de alguna manera, pero no incluida.
Es decir, por eso intentan, han creado asociaciones, han creado grupos afrodescendientes, incluso las madres que tienen niños mestizos con negro, blanco, etcétera, se han asociado para no desvincular a sus hijos del entorno africano. Es decir, darles la posibilidad de conocer también esa otra parte. Entonces, y además son madres que lo cuentan, ¿no? Lo difícil que es que sus hijos estén en las escuelas, porque la discriminación es de alguna manera social, está en las escuelas, está en los medios de comunicación, está en la universidad, está en todas partes. Por mucho que nos resistamos a decir, mira, no hay discriminación, lo hay, lo hay. Eh, el pobre, aquella persona que no es capaz de satisfacer sus necesidades, digamos, diarias, automáticamente se ve excluida, automáticamente. Y eso que estamos hablando de un país supuestamente desarrollado, con un país con una política de servicios sociales, pero resulta que no. Cada vez notamos esta falta de aceptación, falta de inclusión. Ellos le llaman, prefieren llamar integración. Es que usted ya está integrado aquí, sí, pero integrado, Sí, excluido, excluido. Está integrado, pero está excluido. ¿Me explico? exactamente, exactamente. Es muy poco lo que se logra sobre las grandes decisiones que se toman sobre la población de migrantes en España, por ejemplo, Sí, que nacen de ahí mismo. ¿Sí? sí. Y todavía siguen apareciendo cosas, me van a matar los amigos españoles, pero bueno, siguen apareciendo cosas muy fuertes. Uno no entiende cómo Ceuta y Melilla existen enclavados en África. ¿Sí? Ese tipo de situaciones son todavía como una señal muy fuerte de que desprenderse de lo colonial, ¿sí? Es una, digamos, una tara que no han podido superar, ¿sí? Pero Porque no, sí, no quiere decir porque fíjense que a nosotros, tanto usted como a mí, nos han aceptado. Yo estudié en la Complutense, soy amigo de ellos, me encanta España, aprecio sí, muchísimo el país y sus cosas, pero uno no comparte cosas que suceden en el fondo y que creo que es parte de esto de educar para la crítica, poder tener una conversación con usted lúcida, por estar usted, no por estar yo, ¿sí? eso Lúcida. es. Y, y, yo creo que hemos aprendido mucho en esta conversación y espero que Educar para la Vida incorpore en el manifiesto que estamos trabajando, ¿sí? Claramente sus ideas, ¿sí? Sí. Nosotros estamos trabajando, profesor, el manifiesto con todos los que están participando, que son cerca de Mm, 100 mm, conferencistas en pequeñas aulas cerradas y tal. mm. Voy a recoger los puntos de vista suyos, pero no me gustaría de alguna manera que fueran leídos desde mi punto de vista, que eso es muy Ujú, difícil. Entonces, si usted ujú. pudiera ayudarme con un párrafo potente, De ¿sí? acuerdo, Lo sí, incorporaría, sí, sí. ¿sí? Yo, en Y ese entonces, sentido, sí, en ese sentido yo lo haré y yo soy muy, ¿sabe usted? Lo primero que hago, siempre que empiezo a dar las clases, lo primero que hago es coger una tiza, una simple tiza, y digo a mis estudiantes, señores, vamos a pensar. Y digo, bien, ¿qué ven ustedes aquí? Yo les enseño la tiza, digo, ¿qué ven ustedes aquí? Y me dice, pues una tiza. Digo, pues es que si usted me dice tiza y yo veo también una tiza, no me está diciendo nada. Dice, dígame, ¿qué ve usted? Dice, es un instrumento que sirve para escribir. Digo, no, no, no. Usted me está diciendo lo que yo sé. Entonces, dígame algo que yo no sé, mirando esta tiza. Entonces, yo creo desde el primer momento la duda. Creo desde el primer momento la posibilidad de cuestionar, de decir, mira, ¿esto qué es? ¿Una tiza o no lo es? Digo, es que usted piénselo, piense si es una tiza,
puede ser una tiza si usted quiere que sea una tiza. Es decir, yo puedo ser negro si usted quiere ser negro. Yo puedo ser inmigrante si usted quiere que sea un inmigrante, pero yo puedo ser un individuo, una persona, si usted quiere que yo sea una persona. O sea, no tiene por qué aceptar lo que otros dicen que soy. Piense usted qué soy para usted. Una persona, un individuo, un inmigrante, un negro, piense. Para cerrar, quería decirle algo, porque ya me están diciendo que tengo que cerrar, Sí, pero que usted además es poeta. sí, sí. Entonces, cuando me preguntan ¿y quién es el profesor? Yo debería decir, es poeta. ¿Usted en este cierre podría decirme un poema para despedirse o no? Sí, puedo darle algún poema que tengo en la memoria, teniendo en cuenta usted. Ewalubila, ewalubilo. Ewalubila, ewalubilo. Echupo echinoya, yebe bayubo, botukori che labaule, muebarauri, abaralubila. Y llegó el Señor de los tiempos, una vez Señor y dueño de tierras y mares, y poseyó a Uri, y poseyó a Lubila. Lubila fue reina y madre. Uri, mientras tanto, fue repudiada. Echupó echinoya, yebe yubo, ubutukori che la baule, muebara Uri, abara Lubila. Creo que con eso basta. Hermosísimo, y cada vez me confirmo que los de llamados de Occidente le debemos a los afros tanta parte de nuestra cultura, tanta, Sí. que quería uno, yo diría sin temor a ofender a nadie, que ustedes le dieron la música a Estados Unidos, toda, completa. Sí. O sea, jazz, blues, eso no existe sin ustedes. ¿Sí? No. Y acá nosotros también. Sí, el Caribe Exactamente. colombiano nos dio todas las luces y venía camino Sí, 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 de sí. África. Y además ¿Sí? usted bien sabe, hay algo que no se dice. Antes de que se hablara de Cristóbal Colón, los negros ya habían llegado allí, mucho Claro. antes. Entonces señores, el intercambio cultural ha estado siempre, siempre. Y yo espero que este encuentro mundial sirva para, digamos, cambiar No, un poco esta educación que nos han impuesto, nos siguen imponiendo, y podamos empezar a formar generaciones del futuro capaces de buscar y no convencerse, no conformarse con lo que les ofrecen. perfecto. Yo me prometo a mí mismo o ir a conocerlo a usted o Sí, traerlo a Colombia, ¿vale? gracias, muchas Entonces, gracias. un abrazo muy fuerte y Un espero esas abrazo. palabras para el manifiesto, ¿vale? Un De abrazo acuerdo. grande. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Natalia, Chao, por tus palabras. Chao. chao.